Buenas noches. Vamos a hablar ahora. Vamos a traer el asunto de los programas sociales nuevamente en cuanto a su cobertura y cómo están distribuidos, cómo se redistribuyen el monto de apoyo de estos programas sociales en base a un estudio estadístico del INDECIC, del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, firmado por Máximo Ernesto Jaramillo Molina, ¿verdad? Máximo Ernesto Jaramillo Molina, basándose en las encuestas de Coneval y de INEGI referente a los ingresos del gasto de los hogares para 2022, procesa esos datos de esas encuestas y obtiene los siguientes resultados, ¿no? La siguiente gráfica que nos refleja, nos da la imagen actual de cómo se encuentran los programas sociales de este gobierno, o los llamados programas sociales, ¿verdad? La cobertura y distribución de esos apoyos. Bien, veamos lo que plantea Máximo Ernesto Jaramillo Molina, es decir, el proceso de los datos, el procesamiento de los datos de INEGI y de la encuesta de Coneval que trabajó este instituto y publicadas por Máximo, ¿no? Veremos las características de la situación. Bien, para irnos rápido y resumir, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí Máximo hace un comparativo en el estudio entre los años 2016 a la fecha actual de 2022 acerca de la cobertura de los programas sociales, y aquí nos resume la gráfica, ¿verdad? Que en 2016 el 68% de los hogares más pobres eran beneficiarios de programas sociales, ¿sí? En cambio ahora, a este 2022, con la nueva administración, la cobertura alcanza a solo el 49% de esos hogares más pobres. Es decir, que hubo una caída en la cobertura de hogares pobres de casi el 20%. Y por el contrario, entre 2018 y 2022, ¿sí?, se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos, que pasó del 6 al 20%, ¿verdad? Los hogares más ricos. Como ya decíamos en un video anterior, de acuerdo a la categorización por deciles o por veintiles que hace el INEGI de los hogares en México en cuanto a sus ingresos, pues tenemos que los más pobres se encuentran en los primeros deciles, ¿verdad? Y a partir de los deciles cercanos a la media se encuentran los hogares más ricos. Para este ejemplo, Máximo lo fracciona aún más en veintiles, ¿verdad? Es decir, del 100% de la población se agrupan en 20 partes del 5% cada una, de donde obviamente los más pobres es el 21, 22 igual de pobres, 23 pobres también, y así, conforme aumenta el 20 en este caso, pues va aumentando el nivel de ingresos, ¿verdad? De tal manera que pues ya del 10 pues son prácticamente ingresos altos o ricos, y para el 20, entre 19 y 20 pues se ubican los hogares que tienen un ingreso promedio arriba de los 160,000 pesos trimestrales.
¿verdad? Es decir, esto nos da una idea de la cobertura. Hacia dónde se enfoca la cobertura del programa social. Y bueno, aquí están las gráficas, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4 gráficas. La correspondiente a 2018, 2012, 2018 y 2022, ¿sí? Obviamente 2008 a 2016, 2008, 2012, 2016, pues estamos hablando todavía que había los programas sociales, ¿verdad? De los gobiernos anteriores como Prosperas y otros. Y la de negro es en 2020, marca la tendencia de 2022, ¿verdad? La gris color plata, la tendencia 2008, la amarilla tendencia 2012 y la roja tendencia 2016. La negra tendencia 2022. Como vemos, las tendencias de la plateada, la amarilla y la roja es que para esas fechas entre 2008, 2012 y 2016, la cobertura de los hogares de menores ingresos, es decir, los más pobres, era más alta. Llegaba casi al 70% ya en 2016 la cobertura de esos hogares. Aquí lo pueden ver, ¿sí? La tendencia de la roja, que es la 2016, la más cercana al periodo actual. Pero igual la 2012, la amarilla, ya estaba cercana, ¿sí? Y la del 2008 incluso se encuentra prácticamente un poco por arriba de la de 2022 en cuanto a cobertura de hogares pobres. Y la tendencia de las 2008, 2012 y 2016, como vemos, es la cobertura descender conforme aumentan los ingresos de los hogares. Es decir, entre hogares más ricos, menos apoyos obtienen del gobierno, pero recibían apoyo. Y aquí vemos con los deciles más altos de ingresos, ¿verdad? Los niveles de ingresos más altos, es decir, los hogares más ricos, ¿sí? Pues andaban entre el 8 y el 5%, ¿verdad? Ya ubicando el 2020, perdón, como un 6%, 5%, ¿verdad? ¿Sí? De esas fechas. En cambio, si comparamos con la negra, que es 2022, pues los hogares ricos, miren cómo están por arriba recibiendo apoyo, miren. Ya los más ricos, el 2020, pues el 20%, cuando acá era del 6%. ¿Sí? En los sexenios anteriores, 2008, 2012, 2016, los más ricos estaban en el 6% de cobertura. Ahora 2022 están en el 20%. Y vemos la tendencia, ¿no? Como la línea negra ya no es del 70%, ya baja al 45, 46%, miren. Se perdió cobertura de hogares pobres. Y así, para el 22, 23, la cobertura, en comparación con los otros, tendencia cayó, bajó, miren, era más alta acá en estos tres, 2008, 2012 y 2016, miren, ¿sí? Sin embargo, para 2022 la cobertura fue subiendo conforme aumentaban los ingresos, miren. Y aquí ya se cruza, ¿no? En el 27, entre el 27 y 28. Mientras que en el sexenio anterior bajaba conforme aumentaban los ingresos. Aquí ya se separa y va hacia arriba, ¿sí? Reflejando mayor cobertura de los hogares mayores ingresos. Ya de partir del 9-10 son pues hogares ricos, ¿verdad? Altos ingresos. Y miren, la cobertura arriba, 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 muy alta, hasta el más rico, que es el 20%. El que le sigue anterior en riqueza hasta el 23% y el otro el 25%, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, entre el 19 y el 20 están los de 160,000 pesos trimestrales, o sea, del 20 debe ser de más aún. Entonces, disminuye la cobertura en hogares pobres y aumenta drásticamente la cobertura en hogares de mayores ingresos o ricos. ¿Sí?
Esto nos da una idea de que realmente no se ha solucionado el problema de pobreza ni la cobertura de los pobres, tal y como lo resumo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Los beneficiarios del actual sexenio, la tendencia es que los beneficiarios son cada vez los más ricos. Bien, el siguiente, bueno, el resumen, no más para los ricos, menos para los pobres, dice Máximo. Para el 40% más pobre del país, el cambio de cobertura de programas sociales ha sido negativo, prácticamente nulo, ¿sí? Es decir, ha caído la cobertura en los hogares más pobres, pues como ya lo vimos en las gráficas anteriores, ¿sí? En cambio, para el 20% más rico, hoy la cobertura es por mucho menos la más alta de la historia. La gráfica igual lo manifiesta, miren, ¿sí? Bien, ahora por estados, para avanzar rápido, porque es lo mismo. Similar comportamiento para los estados más pobres en cuanto a la cobertura de programas sociales. Es decir, aparte de que desaparecieron programas sociales, los programas que están ha disminuido la cobertura, no solo entre hogares pobres y ricos, sino entre estados. Aquí tenemos, miren, Chiapas se ha reducido menos 8%, Zacatecas menos 3%, Oaxaca igual, menos 3%, Tabasco menos 2%, Guerrero menos 2% y San Luis Potosí menos 1%. Guerrero, Oaxaca, Chiapas son de los estados más pobres, el sur-sureste más pobre, y aquí la cobertura de programas sociales ha caído, ha sido negativa, es decir, hay menos programas sociales en estos estados, ¿verdad? Sin embargo, para los otros estados un poco más ricos como Guanajuato, ¿sí? Michoacán, Hidalgo, el caso de México, aquí está, ¿no? Cómo ha aumentado la cobertura en esos lugares. Chihuahua, ¿no? 8%, y donde más ha aumentado en Ciudad de México, ¿no? La cobertura de programas sociales, ¿sí? Algo en Yucatán, ¿sí? Sonora, pero entre los estados más pobres están recibiendo menos cobertura. Es decir, hasta por nivel de estado se nota el desamparo de este gobierno para la gente más pobre. ¿Por qué? Porque los programas sociales se supone que están destinados para los más pobres, no para los más ricos, ¿sí? Es decir, entonces ha disminuido la cobertura a nivel de estados y eso afecta a los más pobres. Aquí ha aumentado la cobertura por estados y según la tendencia que vemos acá, ha aumentado sí la cobertura, pero con la tendencia a crecer los hogares más ricos, es decir, para los más ricos. Todo este crecimiento ha sido aprovechado de apoyos del gobierno para los más ricos. Bien. Bien, pasemos a lo siguiente. Bueno, progresividad. Dice que en 2022 el 10% de los hogares más pobres se queda solo con el 9% del monto total de transferencias redistribuidos, es decir, de los apoyos que da el gobierno, solo con el 9%. Antes era del 23%, hablando de los años anteriores. ¿Ves? Se redujo más del 10%, ¿no? ¿Sí? 15% más o menos. En cambio, el 10% más rico se queda con el 8% total de programas sociales. Y aquí está la gráfica. Como la cobertura de programas sociales para hogares pobres era más alta, ¿sí? 2018, que en este sexenio. Miren, a partir del 2020 ya la tendencia es a cubrir más a los ricos y en 2022 pues ya está al máximo, ¿verdad? Bien. Política social menos redistributiva, sí, caída del 14% de la masa monetaria que reciben en el decil 1, es decir, de los más pobres. 7 de cada 10 pesos del aumento de programas sociales se fue al 50% de más ingresos, es decir, a los más ricos. Aquí está el dato. ¿Sí? Cayó incluso en cuanto a cantidad de dinero recibido, no solo baja la cobertura, baja también la cantidad de dinero que reciben esas familias, ¿no? En 14%. Y los hogares más ricos
7 de cada 10 pesos del aumento de programas sociales se fueron al 50% de más ingresos, es decir, de los deciles más altos, ¿sí? Mientras que el decil 1 solo se queda con 14%, se supone que son más los pobres, y solo reciben el 14%. Bien. Continuando en cuanto a los montos de transferencia, un poco más abajo, muchísimo más arriba, bueno, así como hay menos hogares beneficiados entre los más pobres, también aumentó 4% la transferencia que reciben, equivalente a 1.5 pesos extras al día. Aumentaron en 1.5 pesos extras al día las transferencias a los beneficiarios más pobres. Pero el aumento fue mayor en el otro extremo, es decir, en el de los mayores ingresos, es decir, el 10, se duplicó el monto de transferencias en los más ricos. Reciben casi 1.000 pesos extras al mes, ¿sí? Mientras esto es solo 1.50 pesos extras al día, ¿verdad? Si hablamos al mes son 300, 450 pesos extras. No solo menos pobres cubiertos, sino con menos cantidad monetaria recibida. Los hogares más ricos cubiertos y con mayor transferencia de dinero, mayor cantidad de dinero recibida. ¿Sí? Aquí está la estadística, ¿sí? Que la pueden analizar. Bien, para avanzar rápido, dice que los beneficiarios más pobres reciben alrededor de 40 pesos diarios por hogar, es decir, 1.199 mensuales, o 7 pesos por persona, sumando todos los programas, ¿verdad? No solo la pensión, todos los programas. Los beneficiarios más ricos, en cambio, reportan recibir más dinero en 2022 que en 2018. ¿Sí? A caída del 17% en transferencia real, ¿sí? Cayó en 17% las becas Benito Juárez entre 2020 y 2022. La transferencia real, hay menos dinero apoyando a los estudiantes, ¿sí? En la otra parte, ¿sí? Es decir, los datos dicen, pues, son encuestas de INEGI y Coneval, ¿sí? De organismos reconocidos que están ahí para eso, y serios, ¿sí? O sea, se ha reducido no solo la transferencia en los programas para los pobres y ha aumentado para los ricos, también se refleja en cuanto a las becas, ¿no? ¿Sí? Por eso dice que se recibe 7 pesos por persona más, son 1.199 mensuales, sumando todos los programas sociales. Es decir, que un hogar reciba la beca, algún miembro reciba la beca y otro reciba la pensión para adultos, que es casi lo que queda, porque ya Prospera desapareció, ya no recibe la mamá o otro programa social, ¿no? Bien, y aquí están en detalle, ¿sí? El comportamiento. Bien. Siguiendo, los más ricos reciben más, dice Máximo, la cosa que es cierta, 224 pesos al mes recibe en promedio cada integrante de uno de los hogares más pobres, decil 1, como decimos, ¿no? Decil 1, los más pobres, ¿sí? Mientras que cada integrante de los hogares más ricos reciben 4 veces más, ¿sí? Y aquí está la gráfica, cómo aumenta de acuerdo al decil. Decil 1, 224 pesos, decil 2, decil 1 es lo más pobre que estamos hablando. Que ingresos propios se supone que perciben alrededor de 3.000 pesos al mes por persona de los que habitan, ¿no? Hogares más pobres según la clasificación de INEGI. Y el siguiente, ¿no? De pobres, y aquí ya empieza a ser la cosa más cómoda, menos pobre, decir rico, decir 5 ya pues no son pobres, y a partir de aquí el decil 10 son los más ricos, ¿no? Decíamos decil 10, hasta 160.000 pesos trimestrales de ingresos propios, no de apoyos del gobierno. Pero reciben apoyos del gobierno hasta por 866 pesos, ¿verdad?
¿sí? Mientras que el decil más pobre, solo 224 pesos, es decir, reciben 4 veces más los hogares ricos que los hogares pobres, y aquí está como la tendencia aumenta de la cantidad conforme se incrementa el decil de los ingresos, ¿no? Entre más rico, más dinero recibes en este sexenio. Obviamente, ya vimos que anteriormente no era así. Y la cobertura detallada, becas, la básica con Prospera hasta el 17.5% había de cobertura, ¿sí? En 2018. Ahora en 2020 se disminuyó al casi 6%, 7% en el 2022, no aumentó. La beca Benito Juárez, solo el 5% de cobertura, ¿verdad? Más en promedio. Es decir, pareciera que todos los estudiantes reciben apoyo, pero no solo el 5% de los estudiantes, ¿sí? Del nivel medio, que es la Benito Juárez, nivel medio superior, están recibiendo algún apoyo de beca. Jóvenes construyendo el futuro, no llegan ni al 1%, miren, ¿sí? Pensión para adultos era del 11% en 2018 y para ahorita 2022 está arriba del 30%, 20% más o menos, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. Bueno, tenemos, dice aquí 20.1%, ¿verdad? Bueno, aquí se ve la gráfica, cómo ha aumentado el apoyo a adultos mayores, ¿verdad? Nada más ahí. Becas, nada, miren, poquito, ¿sí? Otros programas sociales que pueden ser, no sé, apoyo a discapacitados, madres solteras, solo 5 o 6%. 2020, 2022 se ha caído más, estamos ahorita en el 5%, se ha reducido. Jóvenes escribiendo el futuro, que es la beca universitaria, del 7% en 2020 pasó al 6% en 2020, al 0.6%, es decir, no llega ni siquiera al 1% de la cobertura para los estudiantes universitarios, está al 0.6% ahorita, en 2022. Pensión con personas para discapacidad, 2021.3%, ahorita aumentó en 1.9%, pero es muy poca la cobertura, es decir, solo el 2% de las personas discapacitadas están recibiendo algún apoyo, y el 98% nada, ¿no? Jóvenes y criados en su futuro no llegan ni al 1%, así que el 99% no está recibiendo apoyo, igual Benito Juárez, solo el 5%, el 95% no recibe apoyo. Esto nos quiere decir la gráfica. Así están, o sea, fue un abandono total del resto de casi todos los programas. Aparte de desaparecer Prospera, se abandona y no se apoya a la mayoría de los programas sociales, aunque esa sensación en base a la propaganda se ha creado. Sin embargo, a la pensión por adultos sí ha crecido, pero no ha crecido igual fuertemente, ¿verdad? Y como ya vimos dónde ha crecido, para los hogares de mayores ingresos, y para los hogares de menores ingresos se ha reducido. Pero es el único sector, programa de transferencia monetaria que ha crecido no solo en cobertura para los más ricos, sino un aumento de dinero, reciben más dinero ahora. Claro, son como 8 o 10 millones, ¿no?, de beneficiarios de la pensión de adultos mayores, una buena base electoral, ¿sí? Por eso es mucha atención a ellos, ¿verdad? Y se le ha duplicado prácticamente la pensión, el monto de la pensión, pero como ya vimos no está beneficiando a los más pobres, ¿sí? Los deciles más pobres reciben menos del 70% casi de cobertura. Hasta el 2018 que había se redujo al 46% ahora en 2022, y además reciben menos dinero de los extremos, ¿no? Igual se ha reducido en los que siguen, los cercanos, que pobres y pobres, ¿no? Y los
cuando los ricos empiezan más ricos, aumenta el apoyo, o sea, apoyo para más ricos. Sí, es decir, nada de los programas ha aumentado, aparte de que desaparecieron guarderías, comedores comunitarios, escuelas de tiempo completo, y estos pocos que quedaron ya lo ven. Jóvenes escribiendo ni siquiera el 1%. ¿Sí? La pensión para discapacitados afortunadamente anda como al 2%, pero es una miseria de cobertura, ¿sí? Es decir, de cobertura de personas. Si hay 100 discapacitados solicitando, quiere decir que solo se le está cubriendo a dos de ellos. ¿Sí? Madres trabajadoras, casi, pues nada, ¿no? 0.2%, 0.3%. Seguro de vida para jefas de familia, 0.1%. Ni siquiera, hablando en términos porcentuales, ni siquiera una persona por cada 100 se cubre, ¿no? Ni un décimo de la persona se cubre por cada 100 personas. Ni un décimo de una persona. Acá ni un veintésimo de una persona de madres, ¿sí? Soltera. Y Benito Juárez, ya vimos, solo el 6%. 94% andan volando. Bien. Bien. Ya para terminar, nada más para recalcar lo que se decía, ¿no? La pensión de adultos mayores es recibida por uno de cada 5 hogares, ¿verdad? Y como ya vimos, mayoritariamente los hogares de mayores ingresos. La recobertura del resto de los nuevos programas sociales, es decir, la beca Benito Juárez, que ya existía, pero le cambió a Benito Juárez, ¿sí? Era la beca de apoyo, que ya existía, ¿sí? Solo el 6%, la media superior, que era, ¿cómo te diré? Que era la beca, que ahora es la beca Benito Juárez, pues, ¿no? Solo 5%, y el resto ni el 2%, como ya lo decíamos. Para los hogares más pobres solo son relevantes la beca de educación básica y la pensión de adultos mayores, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la beca cubre al 6% de los estudiantes, ¿sí? Por decirlo así, de primaria y secundaria, ¿verdad? Lo que cubría Prospera, y que Prospera cubría más de eso. Pero ahora solo el 6%. Y los adultos mayores, ¿no? Que es por el monto que se recibe, que ya se duplicó el monto de la pensión, por eso es la más relevante en los hogares que reciben esos beneficios, ¿no? Si alguno recibe los dos, pues sería de importancia para eso. Pero como vemos, los más beneficiarios son los más ricos, ingresos más altos. Incluso Prospera cubría lo que estamos diciendo. Mientras que en 2018 Prospera alcanzaba a llegar al 52% de los hogares del decil 1, los más pobres, a pesar de las críticas importantes a su focalización, en 2022 ningún programa lo ha superado, y lo demuestran los datos duros, las gráficas duras, ¿verdad? Se acaba de hacer la encuesta, ¿sí? Es cada 2 años las encuestas, ¿sí? Se acaba de hacer la última encuesta que finalizó en este 2022 y estos son los datos, ¿ah? ¿Sí? Cobertura muy baja para los más pobres, más alta para los ricos y menores montos para los pobres, mayores para los ricos. ¿Sí? Aquí están, ¿verdad? Tenemos ya en gráfica resumir lo que le decíamos, Benito Juárez, las becas, etcétera, etcétera. Aquí están las coberturas, ¿no? Bajas, la pensión, la única, bueno, que es en amarillos esta, ¿no? Que ha aumentado. Ya tomando en cuenta todos los programas sociales de este gobierno que están en rojo, 2022, miren, ¿sí? De acuerdo al decil más pobre, sigue pobre, menos pobre, ya cómodo, ya empieza rico y más ricos, ¿no? ¿Cómo se ve?
está arriba del 40% de la cobertura en 2022, mientras que en 2018 era arriba del 60%. ¿Sí? Aquí está el dato, la negra, y cómo baja, ¿no? Entre más ingresos recibe, el más rico eres, el hogar, menos apoyo del gobierno recibe. Acá en 2022 al contrario, se reducen los más pobres 40%, del 60 y tantos por ciento pasa al 45, 46%, acá casi el 70%, ¿no? Y la tendencia es a los hogares de mayores ingresos. Aquí está, es decir, aumenta, va aumentando. Cómo se separan fuertemente, ¿no?, las dos curvas. Esta se mantiene ya casi más estable arriba, mientras la del 2008 caía, ¿no? Es decir, hay más cobertura en los hogares ricos, ubicándose arriba del 20% ya de los extremos del decil 10. Bien, eso es lo principal, ¿sí? Estamos en una situación en que a los ricos se les regresan impuestos vía pensión, por lo tanto es regresivo los programas, la pensión es regresiva, ¿sí? Porque se supone que los programas sociales, la justificación bajo mandato constitucional era apoyar a los hogares de menores ingresos, a la gente más pobre, a quien lo necesita. Y quien ha solucionado sus problemas porque además es de altos ingresos, pues no tenía por qué recibir ningún programa social, ningún apoyo del gobierno, ¿verdad? Y que esos impuestos que pagan los ricos, igual los pobres pagan impuestos cuando pagan IVA, se redistribuyeran a las clases más pobres, ya sea vía directa, así como los programas sociales, o mediante la construcción de apoyos, mediante la producción de beneficios, otros beneficios sociales como salud pública, escuelas, educación, caminos, otras cosas que beneficien a los pobres, ¿no? Servicios, ¿sí?, de agua, luz, servicios públicos a las zonas de menores ingresos, lugares más pobres. Pero ahora con esta política, con la pensión de adultos mayores, esa parte de los impuestos que pagan los ricos por los negocios que hacen, se les está regresando vía programa social, es regresivo. Y ya no se redistribuye a los hogares más pobres que además participan como fuerza laboral de esos hogares de personas ricas, ¿no? Y que por tanto al no pagar el salario como debe de ser, solo pagan la fuerza de trabajo, y aunque crean riqueza a los trabajadores, no se les redistribuye una parte proporcional de esa riqueza creada, sino que se la quedan los empresarios, los hogares de ingresos altos, ¿sí? Y esa riqueza debió haberse redistribuida mediante los impuestos que el gobierno cobra, porque el impuesto proviene de esa riqueza creada y la apaña el gobierno, no vía impuestos. Se supone que entonces, puesto que el trabajador no recibió esa parte vía pago de salario, debía recibirla mediante el programa social. Pero no, se le regresa, se le disminuye la cobertura, menos montos, ¿sí?, y aumenta la cobertura de los hogares ricos. Esa es la situación. Bien, aquí la dejamos, espero que la información haya servido para tomar decisiones. Bien, mi nombre es Manuel Dorante Suárez, le agradezco su atención.